Entonces, vamos ya a la gran pregunta, David. ¿Sirve realmente la orina para hacer crecer el pelo y para el tratamiento de la alopecia? Pues la respuesta médica es... Hoy traemos uno de esos temas que nos habéis pedido con insistencia en los comentarios y no es broma. Sí, un espectador nos preguntó por un vecino que se lavaba el pelo con su orina y asegura que gracias a eso tiene una melena hasta los hombros. Así que hoy vamos a hablar de la orinoterapia capilar, qué es, de dónde viene, si tiene alguna base científica y sobre todo si realmente puede mejorar tu cabello o solo es un mito dorado. Así que, ¡vamos allá! ¡Comenzamos! La orinoterapia o uroterapia es una práctica antigua que consiste en usar la orina humana, propia o ajena, con fines curativos o cosméticos. Así es, se ha usado desde hace siglos en distintas culturas. En la India, en el Antiguo Egipto e incluso en algunos textos chinos se mencionan sus usos medicinales. Pero claro, en aquella época no tenemos constancia de que existieran antibióticos, ni champús, ni cremas de urea, ni nada similar. Exacto. Sin embargo, en el siglo XXI la orinoterapia ha resurgido gracias a Internet, donde se dice que sirve para todo, para el acné, para las arrugas, para infecciones, para la caída del cabello. Básicamente es el remedio universal según TikTok. Efectivamente, David. La verdad es que no conocíamos todas estas aplicaciones, pero el mensaje de nuestro espectador nos ha hecho investigar y parece mentira, pero hay muchísimo material al respecto. Lo curioso es que muchos testimonios personales convencen a la gente de que funciona, pero una cosa es que alguien crea que le va bien y otra es que funcione realmente. Vamos pues con la parte científica. La orina está compuesta en un 95% por agua y el resto son urea, sales minerales, creatinina, ácido úrico y restos metabólicos. O dicho de forma más directa, es lo que tu cuerpo elimina porque ya no lo necesita. Es su forma de hacer limpieza. El único componente que quizá pudiera tener cierto interés cosmético es la urea, que efectivamente se utiliza en cremas hidratantes o en champús, pero en versiones purificadas y controladas, no en lo que sale del cuerpo. La urea pura ayuda a retener agua y suavizar la piel, pero en la orina no está sola, viene mezclada con amoníaco, bacterias y desechos que si se aplican directamente pueden alterar el pH de nuestro cuero cabelludo o incluso causar irritaciones. Así que aunque suene natural, eso no significa que sea bueno. El veneno de serpiente también es natural y no por eso te pondrías una mascarilla. Absolutamente de acuerdo, Laura. Pero entonces, ¿por qué se ha usado desde hace tantos siglos y algunas personas afirman que les funciona? Pues muy buena pregunta, David. En parte por el efecto placebo, porque cuando creemos firmemente que algo nos va a ayudar, nuestro cerebro puede mejorar la percepción de los resultados. Así es. También porque la orina, al secarse, deja una película que puede dar brillo momentáneo al cabello. Eso es lo que hace que parezca más suave y fuerte, aunque en realidad no haya cambiado nada biológicamente. Y luego está la poderosa influencia de los testimonios virales, porque si ves a alguien con una melenaza diciendo que se lava el pelo con su orina y le crece más, el cerebro va a tender a buscar causalidad donde simplemente hay coincidencia. Entonces, vamos ya a la gran pregunta, David. ¿Sirve realmente la orina para hacer crecer el pelo y para el tratamiento de la alopecia? Pues la respuesta médica es que no. No hay ningún estudio científico que demuestre que la orina humana mejore el crecimiento capilar, ni la densidad, ni la salud del folículo. Y mira que hemos buscado en todas las bases científicas, pero no hemos encontrado nada. Lo que puede ocurrir es que si alguien tiene un buen cuero cabelludo sano y buena genética, su pelo crecerá bien a pesar de la orina, no por ella. Es una coincidencia y no una relación de causa con efecto. Además, aplicarse orina puede tener efectos adversos como irritación, foliculitis, dermatitis o incluso infecciones si se almacena o la aplicas varias veces al día. Así que lo único que puedes conseguir es un cuero cabelludo sensible y algunos amigos que se cambien de asiento por el olor. Si lo que buscas es un cuero cabelludo más sano o un pelo más hidratado, hay opciones con base científica. Por ejemplo, productos con urea cosmética, pantenol, niacinamida o péptidos que fortalecen la fibra capilar sin riesgos. Y si hay una caída importante, lo primero es siempre consultar con un profesional. Detrás de una alopecia puede haber un desajuste hormonal, un déficit nutricional o una situación genética que sí tiene tratamiento. La orina, por muy tuya que sea, no es un medicamento y lo que el cuerpo desecha normalmente es por algo.
Así que si alguien te dice que se lava el pelo con su orina, no lo juzgues, pero recomiéndale ver este vídeo. Y si tú también has escuchado estos remedios u otros raros, déjalo en los comentarios. Quizá el próximo episodio sea los mitos capilares más descabellados de internet. Dale al like si te ha gustado, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene aquí, en tu canal de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.